Periodista, investigador, don Javier Rebolledo. Aló, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación acá a la Cámara de Diputados de parte del diputado, valga la redundancia, Tucapel Jiménez. Gracias por la presencia de todos los diputados y todas las personas que están acá presentes, amigos, familiares, personas y personajes de otros libros que escribí con anterioridad a la sombra de los cuerpos. Estoy muy contento, de verdad, de poder estar acá. Nunca pensé que mis libros pudieran llegar acá al Parlamento y estar, digamos, con autoridades de uno de los poderes del Estado, digamos, como son autoridades de gobierno, y poder estar conversando estos temas acá. Les voy a contar una breve historia de cómo fue, digamos, el escribir estos libros, para que entiendan por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo, por qué para mí es importante. Yo trabajaba, yo trabajaba en el diario La Nación Domingo. Antes había trabajado en The Clinic, escribía reportajes sobre violaciones a los derechos humanos. Me había vinculado circunstancialmente al tema, a pesar de tener un pariente muy querido que había sufrido los rigores, digamos, de la tortura, pero era algo que nunca había conversado con él, sino que lo puse ya posteriormente, lo supe en más detalle, porque este tipo de cosas son cosas que son muy íntimas para las personas que vivieron el rigor de la tortura, la desaparición, etcétera, acá en Chile. Me vinculé por otros temas, y cuando salí del diario La Nación Domingo, que fue en el año en que salió elegido Sebastián Piñera, porque yo me dedicaba a hacer los reportajes, no sé si me pongo para igual, ¿se escucha? ¿No? Yo me dedicaba a hacer los reportajes a Sebastián Piñera, antes de que saliera elegido presidente. Esa era mi especialidad. Entonces, cuando él llegó a la presidencia, él dijo que iba a cerrar la nación. Antes dijo que iba a cerrar la nación, y yo entendí que evidentemente yo no estaba considerado dentro de los planes, así que bueno, renuncié antes de que me echaran del diario La Nación, y después vino todo lo que saben. A propósito de estar un año fuera del trabajo, fuera de las pistas, de escribir ningún reportaje ni nada, de retirarme completamente del periodismo, me dediqué a aprender a tocar acordeón. Eso sí, mi abuelo tocaba acordeón y aprendí a tocar acordeón. Pero como un año más o menos después de eso, me surgió la idea de escribir un libro sobre esto que yo había cubierto para La Nación Domingo, pero que no había pasado prácticamente nada. Yo no sé bien medir por qué, por el formato de diario, quizás por el tipo de lectores. Lo que salía publicado en La Nación tenía un impacto muy reducido. Y estaba muy envenenado yo con esta historia del centro de exterminio. Me decía todo el tiempo, está este testigo clave, está una verdad histórica construida desde los torturadores, o sea, desde los ejecutores, la Brigada Lautaro, la Guardia Pretoriana de Manuel Contreras, y es nuestra historia de un mini Auschwitz, de un centro de exterminio, pero realmente con todas las de la ley, y los chilenos o no lo saben, o no les interesa, o qué. Durante todo ese año que no me dediqué al periodismo, estuve siempre con esta idea dando vueltas, y nunca se me había ocurrido la idea de hacer un libro. Y de pronto un día, cualquiera, como se me ocurrió un formato. Había leído un libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, y dije, bueno, se puede de pronto armar una historia y contarla de esta forma, y quizá, si es que lo hago de esta manera, pase algo. Bueno, pasó lo que pasó con La Danza de los Cuervos, que fue un buen ejercicio para empezar a escribir de estos temas en el formato de libro, y que a mí me ayudó además porque me hizo sentir mucho mejor respecto de la sensación con la cual me había ido de La Nación Domingo, que era derrotado primero porque había salido elegida la persona con la que hacía los reportajes, que era Sebastián Piñera, y por otro lado, con la sensación de un país indolente que no le interesaban las violaciones a los derechos humanos realmente, porque querían olvidar, incluso con una parte de la concertación que hace rato quería cerrar el tema por secretaría, y a mí me había tocado vivir eso desde dentro de la nación. Me habían tratado de reconvertir varias veces, entonces estaba bien quemado. Estaba bien quemado, sí. Y bueno, fue ese libro, y fue lo que fue, digamos.
Y posterior a ello, hicimos el lanzamiento en San Antonio, y una de las personas que está acá presente, que es Ana Becerra, que no sé dónde... Por acá está. Al lado de tu mami. En el lanzamiento del libro de la danza de los cuervos, fuimos a San Antonio, y estaba Ana Becerra, y en ese momento Ana... Yo no tenía ninguna intención de escribir otro libro porque había quedado muy cansado por la danza de los cuervos. Y ella me dijo, pero bueno, ya que escribiste El exterminio y cómo funcionaba esto de forma mecánica, y cómo de alguna manera todos los chilenos fuimos cómplices de todo esto que sucedió y que no podemos volver a permitir que esto suceda, es importante que se haga un libro sobre la tortura, sobre el origen de la lengua, sobre cómo todo esto se formó y se fragó y después se dispersó. Y yo la verdad es que tenía mucha resistencia a hacer un libro con Ana, con Antonio Zárate, que está acá, con Feliciano Cerda, con Olga Letelier, porque la primera aproximación que yo había tenido a las causas de violación a los derechos humanos había sido conociendo los testimonios de ellos en Tejas Verdes, pero conocerlos leyendo los expedientes. Y era gente a la cual yo ya con el tiempo le había tomado cariño. Entonces yo sabía que si nos poníamos a hacer un libro sobre la tortura, iba a ser un libro en el cual nos íbamos a tener que meter con cosas muy dolorosas para ellos. Y son cosas que ellos, en el momento de proponernos, no eran capaces de dimensionar. Y yo como periodista me daba cuenta que me iba a meter con cosas muy privadas, y que iba a ser muy difícil para todos, iba a ser muy difícil para ellos, iba a ser muy difícil para mí también, poder asumir eso. Y fue muy difícil, pero salimos adelante al final. Ellos me ayudaron a salir adelante, la verdad. El ejemplo de ellos, de ver que fueron gente honorable, a pesar de haber vivido lo que vivieron, y que de hecho probablemente la experiencia de la tortura, que es tan horrorosa, y que con el despertar de los cuerpos el ejercicio fue ponerla en evidencia tal cual es, me di cuenta que estas personas que vivieron esa experiencia, si bien no sé si eran extraordinarias personas antes, con el tiempo, después de vivir esta experiencia dura, como a veces suele suceder, sí se transformaron en personas extraordinarias. Y esa fue la forma y el final del libro, y por eso es un libro que no es tampoco como La danza de los cuervos, sino que es un libro también que tiene esperanza, y es la esperanza que me dieron los personajes del libro. Posteriormente, y ya ahora finalizando, digamos, la saga de los cuervos, porque ya se habían transformado en dos, la danza, el despertar de los cuervos, evidentemente durante el trabajo que yo hice de la Nación siempre supe, o me fui dando cuenta en el tiempo que estuve cubriendo estas causas, que detrás de la violación de los derechos humanos, detrás de la tortura, detrás de la desaparición, detrás de las expatriaciones, detrás del terror que infundieron en todo el país durante tanto tiempo, que es algo que es inmedible, yo creo, hasta el día es inmedible, había un objetivo oculto que no se lograba visibilizar. Gente que trabaja en este Parlamento, en este momento, ha insistido e insiste en decir que una cosa son las violaciones a los derechos humanos y otra cosa es la implantación del modelo económico que se instauró acá en Chile, y el modelo económico es un milagro económico, y que lo otro es terrible, que ellos se pusieron anteojeras ideológicas y que no supieron, no vi, perdón por la omisión, pero nunca han sido capaces, nunca han tenido la decencia de reconocer que realmente una cosa sin la otra es imposible, que son dos cosas que son complementarias. Aquí, para poder cambiar el modelo económico, se violaron los derechos humanos. Y eso es algo que no se puede negar, y es el gran ejercicio o el gran esfuerzo que hice en este libro. Entonces me preocupé de dos familias fundamentalmente. Una, la familia K, y la otra, la familia Mate. Me preocupé de que fueran familias o clanes que estuvieran vinculados directamente a la violación de los derechos humanos. Es decir, ya no insiste, no quiere ser tan chillona el libro, en el sentido de que se notara que habían incluso familias que ya no solamente profitaron, se beneficiaron, cambiaron el sistema económico mirando para el lado, sino que habían familias influyentes, quizás dos de las más influyentes en distintos aspectos, que habían estado metidas en violación de los derechos humanos, que se habían manchado las manos con sangre durante la dictadura. Y el ejercicio fue probando cómo lo hicieron. Está el caso, por ejemplo, del crimen de Tucapel, donde entramos en el año 1978 con un plan laboral a las puertas, con un Miguel Kass, que era el cerebro ideológico de una parte del gobierno, quizás uno de los, yo diría, el más destacado del área económica por su capacidad, no tanto intelectual, sino que por su capacidad de ser un motivador de generaciones. Cristian Larroulet,
Joaquín Lavín, José Yuracek, Patricia Mate, infinidad, Gustavo Vicuña, etcétera, lo reconocen como su mentor, porque fue la persona que entendió que la dictadura iba a ser el momento en que ellos iban a poder terminar de una vez y borrar de la faz de la tierra el socialismo. De ahí que todos los pensamientos, todo lo que se hizo durante la dictadura, nace de la ODEPLAN, donde él era director. Reforma educacional que estamos discutiendo hoy día, se la pueden agradecer a Miguel Castro. Reforma laboral, la laboral, AFP, CISAPRE, todo lo hicieron en conjunto, en muy poco tiempo, y lo hicieron estas personas con el objetivo de refundar el país. Miguel Castro, se publica en el libro, fue parte de la DINA, fue asesor de la DINA, y hay testimonios judiciales del subdirector de la DINA, del asesor principal de Manuel Contreras en el área económica, donde mencionan a Miguel Castro, metido, digamos, directamente con el aparato represivo. A su vez, aparece su familia, dos integrantes de su familia metidos directamente en las matanzas de Paine. En el caso de él es la persona, como les digo, que se dedica a reformular el sistema en todo su ámbito. El otro caso es el caso de la familia Mate, que es muchísimo más poderosa que, digamos, que Flancat, hablando en materia cuando uno mide las cosas en términos monetarios. Si bien todas las cosas no se miden en términos monetarios, pero en cuanto a influencia política también y social, los Mate han estado desde siempre. Y hoy día, después de un tiempo que fueron el grupo número 2 económico en este país, hoy día vuelven a ser el grupo número 1, y siempre han sido en materia social, y debería el grupo económico más importante. Y ellos tuvieron, o digamos que su familia, la papelera, estuvo metido en la matanza directamente de 19 trabajadores de Laja y San Rosendo luego del 11 de septiembre de 1973. Entregaron los vehículos, entregaron alcohol a los carabineros que nos mataron, trabajaron con los militares que estuvieron a cargo de elaborar las listas, entregaron el predio, o sea, el crimen donde fusilan a los trabajadores de Laja y San Rosendo es un predio explotado para Forestal Mininco. Un trabajador de Forestal Mininco encuentra los cuerpos unos días después dentro del predio porque los perros los habían desenterrado, y le avisa, le da, digamos, parte del canal regular es que le avisa a su jefe, que era uno de los gerentes de Forestal Mininco. Su jefe era nada menos que Roberto Izquierdo Menéndez, que hoy día es el líder del grupo Izquierdo Menéndez, que son dueños de Entel, entre otras cosas, es uno de los dueños del Diario Financiero, uno de los hombres más poderosos del país. Está citado a declarar, a propósito de todo lo que se ha publicado, está citado a declarar este jueves en la Corte de Apelaciones por esos crímenes, y además uno de los operadores de Soquimich. En el libro, en el fondo, se da cuenta, haciendo como una breve resumen del rol, como les decía, de que los civiles siempre estuvieron detrás de las violaciones de los derechos humanos, y son las personas que hoy día, las mismas personas que hoy día comandan los destinos del país. Hice el ejercicio simple, por ejemplo, en el caso del crimen de Tucapel, de ver en qué puesto estaban algunos civiles decisivos para esa fecha, como por ejemplo Jovino Novoa, de quien dependía la Secretaría Nacional de los Gremios. Esa secretaría hizo escuchas que a su vez entregó a la CNI. Además, el Comité de Ministros estaba coordinado por la Central Nacional de Informaciones. Hernán Vigi participó en la expulsión de Tucapel Jiménez de la DIRIN, para quitándole el fuego. Finalmente, quien mata a Tucapel Jiménez es un comando del TINE, pero con gente en comisión de servicio de la Central Nacional de Información. En el fondo estaban todos coludidos. Y estas mismas personas, Jovino Novoa y un montón de otros que toman el libro, los tomo desde este momento, en que delinquieron o fueron partícipes en este momento de la historia, y llego hasta el presente y siguen siendo delincuentes, porque están metidos en el caso Penta, en el caso Soquimich, en el caso Corpeja, etc. En el fondo también es una forma de hacer un continuo histórico respecto a las cosas. Bueno, me extendí un poco. Eso es a grandes rasgos del libro. Les agradezco mucho el que me hayan invitado a estar acá. De verdad, estoy muy contento de poder estar acá. Y nada, espero que si que hay nuevos trabajos se repita, porque creo que es muy importante para todos nosotros, me refiero a todos los que estamos acá, poder compartir y debatir este tipo de temas. Así que muchas gracias.